Listo. Entonces, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a las personas que nos observan. Hoy, en este mismo espíritu de seguir explicando ciertas variables macroeconómicas, vamos con otra muy interesante e importante que es el dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer? Vamos a hablar sobre qué es el dinero, ¿verdad? ¿Qué es, con qué se come, por qué surgió, cuáles son las funciones específicas que va a cumplir lo que llamamos dinero, ¿verdad? Qué tipos puede haber y luego pasamos a una segunda sección, digamos, que es, bueno, ya sabemos qué es dinero, entonces, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo controlamos? ¿Qué rol juegan los bancos en ese sistema monetario, verdad? Dado que un banco lo que hace, si no saben, es agarrar préstamos de la gente, agarrar préstamos, agarrar depósitos de la gente, como ustedes que tienen una tarjeta de débito, no sé, depositan 100.000 colones ahí, bueno, esos 100.000 colones no se quedan ahí, el banco agarra buena parte de esa plata y la presta y con eso van a crear dinero. Pero ahorita vamos a ver mejor cómo se hace, ¿verdad? Cómo crean dinero los bancos. Y luego pasamos a otras consideraciones y unos cuantos gráficos de más o menos cómo se ha movido la vaina. Entonces, sin más preámbulo, pasemos entonces a hablar de qué es el dinero, ¿ok? Creo que no hay que hacer demasiada explicación de por qué es útil tener dinero, ¿sí? Antes, sociedades más arcaicas, digamos, funcionaban por formas como trueque, ¿verdad? Yo te doy una vaca, vos me das una cabra, yo te doy una manzana, vos me das una pera. Yo tengo algo que vos querés, vos tenés algo que yo quiero, entonces cambiamos, ¿ok? Ahora, ese sistema de trueque, ¿verdad? Tan común en ciertas sociedades, actualmente no, pero digo, a lo largo de la historia de la humanidad, tiene sus problemas. Sí, aquí dice una, que es que uno necesitaría una doble coincidencia de necesidades, como que alguien tiene una vaca y yo tengo una cabra. Bueno, yo necesito querer una vaca para hacer el trueque y esa otra persona necesita querer una vaca o una cabra, depende de lo que yo tenga para que se dé el trueque, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, yo qué sé, ir a hacerse una limpieza dental, necesitan, si van a hacer trueque, necesitan que la persona que les va a hacer esa limpieza quiera algo que ustedes tengan. Si tú, ay, qué linda camisa, dame esa camisa, yo le hago la limpieza, pero necesitamos esa coincidencia, doble coincidencia de necesidades todas y cada una de las veces. Y eso, como podrán imaginarse, es muy caótico, ¿sí? O sea, por cada cosa que yo quiera en el mercado, tendría que asegurarme de que las personas en ese mercado quieran algo que yo tengo y que lo valoren igual que yo, como para hacer un trueque justo, ¿verdad? Además de que hay muchos costos, como por ejemplo costo de transportes y lo que estamos cambiando son vacas y cabras. Bueno, ¿cómo muevo yo la vaca? ¿Cómo muevo yo la cabra? ¿Verdad? No es, no es práctico. Nada, no es práctico. Necesitaríamos tiempo también para buscar lo que necesitamos, para buscar gente que necesite cosas que nosotros tenemos. En fin, es una cuestión muy dura, muy difícil. La humanidad entonces a lo largo del tiempo se vio dando cuenta de que, bueno, podemos usar algo que todos colectivamente, el dinero es una ficción, ¿ok? Los seres humanos hemos llegado a los puntos a los que hemos llegado en parte, en gran parte porque somos capaces de creer en ficciones conjuntas que nos llevan a cooperar eficientemente entre nosotros, ¿ok? ¿Cómo hacemos para que miles de millones de personas nos podamos coordinar en un sistema como el actual para producir tantos bienes y servicios? Bueno, en parte están estas ficciones, cosas que no existen, pero creemos que existen y que nos llevan a, digamos, cumplir metas conjuntas, ¿ok? Una de esos tótems, digamos, es el dinero, ¿ok? Entonces, hagamos una cosa, creamos una cuestión, asumamos que el oro, ¿verdad? Por ejemplo, o la plata o esta monedita tiene valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo decimos y porque lo creemos y porque usted sabe que si usted tiene esa monedita la va a poder usar. Todo el mundo cree lo mismo, todos lo creemos colectivamente y surge el dinero. Entonces, si cada persona tiene tantas monedas, bueno, con esas moneditas vamos a empezar a intercambiar. Ya no necesitas una vaca para cambiar por la cabra, sino que, pero en este momento ya, sino que con esas moneditas se asume que todo el mundo las va a aceptar y de ahí deviene el valor del dinero, que todo el mundo lo acepta porque todo el mundo cree en el dinero. Ok, entonces, para que esta ficción funcione, para que este cuento nos sirva, necesitamos que todo el mundo crea que el dinero es de verdad, ¿verdad? Em,
lo cual suena extraño probablemente dado que lo usamos tanto que uno lo da por hecho, ¿verdad? Pero el dinero en verdad, o sea, el valor que tiene se lo da uno y se lo da a la gente alrededor y se lo da al mundo de ciertas maneras, pero digamos una ficción colectiva. Entonces, con esa vaina, con este dinero que va a ir tomando diferentes formas, no necesariamente es oro, no necesariamente es plata, lo único que necesitamos para que sea dinero es que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, básicamente cualquier cosa puede ser dinero. ¿Ok? Como tipo en las cárceles, los cigarros se usan como dinero porque es lo que hay. Bueno, eso será su dinero, pero digamos, puede tomar muchas formas en diferentes circunstancias y momentos, pero el tema es que si todo el mundo lo acepta, listo, es dinero. Tas. ¿Ok? Y esto lo van a usar las personas para comprar bienes y servicios de otras. ¿Ok? Entonces, ¿qué tres funciones em, encajan en el dinero? O sea, ¿en qué nos ayuda? Primero, medio de cambio, que es la más obvia, tal vez. Es algo con lo cual nosotros intercambiamos cosas. Yo tengo dinero que puedo intercambiar por ropa, por limpiezas dentales, por mesas, por educación en la universidad, por servicios de salud, por servicios de entretenimiento, por ir a un concierto, por viajar, lo que ustedes quieran. Pero bueno, es eso, es el medio de cambio para obtener esas cosas. Segunda función, unidad de cuenta. Con el dinero contamos los precios, contamos cuántas deudas tiene la gente, contamos cuánto tenemos, contamos, bueno, sí, los precios en general, digamos, todo el sistema en el que nosotros, el sistema económico en el que nos movemos, como ya hemos visto en los mercados, se rige por precios como principal medio de información y eso está contado en qué? Dinero, unidad de cuenta para, digamos, comparar diferentes cosas, o sea, ¿qué tienen en común una piña y una rasuradora? Bueno, cualitativamente casi nada, pero cuantitativamente tienen en común que tienen un valor de mercado. Ah, listo, entonces con eso es que homogenizamos, con eso es que contamos diferentes cuestiones que son tan distintas, ¿verdad? Última función es nuestro depósito de valor, o sea, nosotros medimos qué tan ricas o ricos somos en plata, ¿ok? Pues sí, en dinero, pues en general. ¿Ok? Entonces, con eso nosotros podemos acumular, por ejemplo, en una sociedad regida por trueque, bueno, yo necesito acumular muchas vacas para decir que soy muy rico. Y aún así necesito que la otra gente quiera vacas para poder hacer el trueque. Pero con dinero, digamos, yo tengo ahí en una forma muy sencilla, muy práctica, muy transportable, porque las monedas normalmente cumplen esa función también o esa función no, tienen esa característica de ser fácilmente transportables. Si ustedes hoy día y yo, una manera que tenemos de transportar dinero es en el celular. Ok, entonces uno tiene ahí, no sé, el Apple Pay, que ya está aquí en Costa Rica y yo tengo mis tarjetas ahí. Llego a un lugar, a un comercio, me van a cobrar, ni siquiera necesito el billete, solo con el celular, pongo me lee la cara, pone la contraseña, ¡pip! Ya, estamos, ¿verdad? Entonces va a también tener esta función de depósito de valor, con lo cual también podemos transferir poder de compra al futuro, ¿verdad? Porque yo puedo acumular dinero a lo largo del tiempo sin ningún problema, sin depender de que todo el mundo necesite mis vacas para poder hacer el trueque. Entonces, todo esto son funciones que cumple el dinero. ¿Sí? El dinero es una de las grandes invenciones de la humanidad y una de las grandes razones por las cuales estamos donde estamos, ¿verdad? Ahora, como les dije, el dinero no siempre tiene la misma forma. Y vamos a distinguir en este punto dos tipos de dinero. Primer dinero, dinero mercancía, que básicamente son cosas que fungen como dinero, tipo monedas de oro. ¿Ok? El oro en sí es una mercancía que se puede transar en un mercado, pero lo usamos para fungir como dinero. ¿Sí? Monedas de oro, monedas de plata, monedas de cobre, los cigarros de los cárceles que les decía. ¿Sí? O sea, son cosas, básicamente así es como lo sacan ustedes, son cosas que funcionan como dinero, que yo puedo tocar. Bueno, no necesariamente que yo pueda tocar, sino que en sí mismos son mercancías y se pueden transar en un mercado, ¿ok? Porque sí, el dinero que usamos hoy, que vamos a llamar fiduciario, también se puede tocar, pero no es una mercancía como tal. Solo tiene valor como dinero. El oro tiene valor como dinero, pero también se puede usar para otras cosas. Los cigarros tienen valor como dinero en una cárcel, pero también se puede usar para fumar, ¿ok? Entonces, digamos, podemos usarlas de otras formas y podemos transarlas en un mercado. El dinero fiduciario, por otro lado, es dinero que no tiene valor en un mercado por sí mismo.
¿ok? Solo se utiliza como dinero. Por ejemplo, el dinero que usamos hoy, ¿sí? Son billetes. ¿Qué otro valor tiene el billete que los 1000 colones que decimos que vale? Nada, es un papel, no hace absolutamente nada más, no tiene ningún valor de mercado en sí mismo. Bueno, entonces, si no tiene valor en sí mismo o como mercancía, ¿de dónde deviene su valor? Bueno, deviene de que el gobierno decreta que tiene valor. Y como les dije, como somos seres humanos que vivimos en estas ficciones colectivas para sobrevivir y para avanzar y para cooperar, entonces, como nosotros somos seres humanos que creemos que el gobierno tiene validez, entonces el gobierno dice que el dinero tiene validez y como todo el mundo lo cree, listo, estás hecho, mágico, ¿verdad? Ahora, este billete vale 1000 colones. ¿Por qué? Porque el gobierno lo dice. Y yo creo en el gobierno, yo creo en las leyes y yo creo en el dinero. Necesitamos Ahora un una pregunta. conjunto bastante fuerte de creencias. Sí, decime, ¿El cripto a dónde iría? es fiduciario también. O sea, y además, bueno, no sé si a raíz de lo que está pasando se pueda crear una categoría por aparte porque tiene sus características distintas. O sea, no es ni siquiera un billete, eh, no es debido a un decreto del gobierno. Podríamos tener para eso una categoría distinta. De hecho, estas dos son como las dos básicas de las que vamos a hablar, pero uno puede distinguir otro tipo, ¿verdad? Em, Tipo, no sé, dinero simbólico o dinero, o las cripto podrían tener su propia categoría, criptoactivos. Dinero virtual, no sé. Ahora, en las criptomonedas no tendría, o sea, no es tan diferente del dinero fiduciario. O sea, tienen validez porque la gente dice que tiene validez y porque el mercado dice que yo puedo cambiar mis criptoactivos por dólares, por ejemplo. La diferencia es que no está centralizado, no hay ningún decreto de por medio. Pero también es cierto que el Bitcoin no tiene valor por sí mismo, ¿verdad? No es ningún billete, no es ninguna moneda. Eh, Simplemente están sus computadoras. Y para que funcione, necesitamos no que el gobierno fije un decreto, sino que el mercado, otra institución en la cual fielmente creemos, eh, que tampoco existe en sí, pero por los seres humanos la creamos, dicte que nosotros podemos cambiar nuestros criptoactivos por dólares, con lo cual ya entramos, o sea, uno puede usar los Bitcoin porque cambia los Bitcoin por dólares en el mercado. O sea, los cambia al final por dinero fiduciario. Y el valor de los Bitcoin y de los dineros, de los criptoactivos en general, se mide, tiene como unidad de cuenta también dinero fiduciario. O sea, un Ethereum no vale un Ethereum. Un Ethereum vale X cantidad de dólares. Y en eso es que vamos a decir cuánto vale, ¿verdad? Luego yo hago el cambio y puedo comprar cosas cuando ya tengo mis dólares después de haber vendido o no mis criptoactivos. O en el caso del Bitcoin, no van a poder comprar más cosas porque van a haber perdido como el 55% de su poder adquisitivo en cuestión de un año. Entonces no se metan en eso, por favor. ¿Ok? Entonces, eso podría tener una categoría por aparte, pero digamos, en general tenemos como estas dos como las principales. Sí, dinero, mercancía, que son cosas o mejor dicho, mercancías que tienen un valor de mercado por sí mismo y que si no se usaran como dinero podrían usarse para otra cosa. Y tenemos el dinero fiduciario, que no vale para nada, sino que vale por lo que pensamos que vale y hay un decreto del gobierno de por medio y digamos es dinero legal, ¿ok? Como los dólares, como los colones, como casi que cualquier moneda en la que puedan pensar, ¿ok? Lo cual nos lleva a cómo contamos el dinero, ¿sí? Entonces eso nos lleva al tema de la oferta monetaria. Cuando yo les hablo a ustedes de oferta monetaria, lo que me refiero es cuánto dinero hay en la economía. Que esa es una variable muy importante que hay que medir y que el Banco Central, en el caso de Costa Rica, mide cada mes para saber, bueno, cuánta plata hay ahí afuera, ¿verdad? Eso obviamente, si uno aumenta mucho esa oferta monetaria y bajo condiciones normales, nos va a tirar para arriba la inflación, ¿ok? Porque si todo el mundo tiene más plata, pero en verdad no se están produciendo más bienes y servicios, lo único que pasa es que aumenta la demanda en todos los mercados de la economía y eso me tira los precios para arriba. Y en el corto plazo no puedo producir tanto más, entonces los precios en general se me van para arriba. Entonces necesitamos también por esa razón vigilar muy de cerca la oferta monetaria. Justamente en los bancos, y esto todavía, eso no está acá en la presentación, pero justamente el principal objetivo del Banco Central y en general de los bancos centrales en este momento de la historia, porque no siempre fue así, es mantener la inflación en un rango meta. Sí, o sea, es mantener la inflación controlada. Entonces,
Como les interesa tanto al Banco Central la inflación, entonces va a vigilar muy de cerca cuánto dinero hay para ver cuándo tiene que retirar o cuándo tiene que inyectar dinero para llegar justamente a las metas que tiene. Que ahorita lo relacionamos un poquito con la situación que tenemos ahorita de inflación y cuáles son las medidas de política. Que en el Banco Central la medida de política, spoiler, es la principal, es la tasa de política monetaria. O sea, más bien subo las tasas de interés para que no haya tanta liquidez afuera. Aumento el costo de esos fondos. Ahorita hablamos un poco de eso. Pero bueno, básicamente, si yo les digo cuánto dinero hay en la economía, va a surgir una pregunta. Y es, más allá de esta diferenciación del dinero como papel, moneda, ¿qué vamos a considerar como oferta monetaria? O sea, ¿qué es dinero? Si yo tengo un bono del gobierno, ¿eso es dinero? Si yo tengo un depósito a 2 años, ¿eso es dinero? Si yo tengo plata en mi cuenta de banco, ¿eso es dinero? Si yo tengo un billete, ¿eso es dinero? ¿Verdad? Entonces, hagamos una pequeña definición. Vamos a, básicamente, en la oferta monetaria, a contar dos cosas. ¿Ok? Cosa número uno, el efectivo, los billetes que hay. ¿Ok? Billetes y monedas en poder de público. O, como está en el banco, numerario en poder del público. ¿Ok? Entonces, todos los billetes y monedas que hay. Obviamente eso va a estar. Segundo, cosas que son muy líquidas. Depósitos, le vamos a llamar depósitos a la vista. Son todos aquellos depósitos bancarios que ustedes pueden transformar muy fácilmente en bienes y servicios. Ok, son muy líquidos, entonces lo vamos a meter. Son saldos en las cuentas corrientes. Por ejemplo, si ustedes tienen una cuenta en un banco, una tarjeta de débito, bueno, eso va a contar. Es plata que ustedes muy fácilmente, no la tienen en efectivo, pero la tienen ahí. Y si ustedes quieren, sacan esa plata y la usan muy fácilmente. Muy, muy, muy fácilmente. ¿Ok? Se pueden acceder, sí, se gira un cheque, ya hoy día casi no existe esta vaina. Sí, digamos, hace 20 años se usaban mucho las chequeras, pero ahora, pues nada, con una tarjeta de débito ya estamos, ¿verdad? Entonces, nada, vamos a contar básicamente esas dos cosas, ¿verdad? Em, esa cantidad de billetes y monedas que yo les dije, también le dice el banco, numerario en poder del público, va a contar, o, a ver, perdón, vamos a hacer varias definiciones de dinero, ¿ok? Porque esta es la oferta monetaria, sí, esta es la oferta monetaria, pero hay otras medidas de dinero, ¿ok? De hecho, en otro capítulo de veamos en páginas cómo se encuentran ciertas cosas, ustedes van al Banco Central, vean qué bonita página. Para cualquier cosa de datos macro, esta página va a tener casi que todo. Le van a indicadores económicos, se van para abajo, a monetario y financiero, ver todos. Y aquí se van a encontrar con que si ustedes quieren saber cuánto dinero hay, bueno, agregados monetarios, vean que hay varias medidas. Podemos ver cuál es la emisión monetaria, que es esto que les voy a explicar ahora. Es una medida de dinero. ¿Cuál es el medio circulante? Que esa es la oferta de dinero, que está aquí más arriba. ¿Qué es la base monetaria? Que es otra medida de dinero. Luego está la liquidez total y básicamente eso. Eso es básicamente lo que tiene el Banco Central. ¿Cómo se componen esos agregados monetarios? ¿Cuál es el cual? Luego podemos hablar un poco de esto. ¿Cuánto es el numerario? Que es en las billetes y monedas que no están en los bancos, ¿verdad? ¿Cuántos son depósitos en cuenta corriente? ¿Cuántos son depósitos de ahorro? ¿Cuántos son depósitos a plazo? ¿Cuál es el multiplicador bancario del cual vamos a hablar ahorita? ¿Verdad? Entonces, luego hablamos un poco más de esto, pero nada, en el Banco Central ustedes pueden encontrar esa información re fácil. Ok, seguimos. Hay muchas medidas de dinero, como pudieron haber visto en esa pequeña demostración. Entonces, cuando yo les digo a ustedes emisión monetaria, me estoy hablando de la cantidad de billetes y monedas totales que vienen de, o es que están en donde, bueno, numerario en poder del público, como su nombre puede indicar, es la plata que está en la mano de la gente, plata que no está en los bancos, ¿ok? A eso le tenemos que sumar que los billetes y monedas que están en poder de intermediarios financieros, o sea, la plata que está en los bancos, básicamente, ¿ok? Entonces, emisión monetaria son billetes y monedas. ¿Cuáles billetes y monedas? Los que tiene la gente más los que tienen los bancos, ¿ok? Vamos a decir, como definición, que el dinero es un pasivo del Banco Central. Sí, piensen en activos y pasivos como activos es algo que tengo, pasivo es algo que debo o algo que no tengo.
¿Ok? Al Banco Central emitir dinero, está emitiendo un pasivo, algo que ya no es suyo. Una vez como una deuda. ¿Ok? Y lo vamos a contar como un pasivo. Ahora, esa es la primera definición, emisión monetaria, que es básicamente billetes y monedas. Segunda definición, base monetaria, es una medida un poco más amplia, que incluye la emisión monetaria, ¿verdad? Pero también vamos a agregarle los depósitos en cuenta corriente en moneda nacional. O sea, todas esas cuentas que ustedes tienen en los bancos con una tarjeta de débito en moneda nacional, o sea, en colones, que están en dólares, no va a contar, eso va aquí, ¿ok? Entonces lo estamos ampliando un poco, ¿verdad? Son billetes y monedas, pero también los depósitos, que como ya sabemos son muy líquidos, porque ustedes con su tarjeta pueden ir a cualquier lado y comprar. Entonces, a esos billetes y monedas le suman los depósitos y les da la base monetaria. ¿Ok? Ahora, de esta oferta monetaria como tal, vamos a tener dos definiciones. De hecho, hay más. O sea, hay M1, hay M2, hay M3, dependiendo de qué incluya uno. Si yo les hablo a ustedes de M1, que es la oferta monetaria como tal, o lo que más recurrentemente nos vamos a referir eh, como oferta monetaria, entonces eso va a incluir el efectivo, que ya sabemos, los depósitos que estaban acá también, ¿verdad? Pero también hay otros depósitos un poco menos líquidos que también van a ser oferta monetaria porque se pueden convertir relativamente fácil a, a efectivo, a liquidez, digamos, ¿sí? Cheques, que ya la gente no usa cheques, pero se usan ahí. Otros depósitos verificables, a veces los depósitos, los depósitos de corto plazo también entran acá. Tipo, ustedes hacen un depósito, ¿cómo es? ¿Cómo es que llama eso? Un, Se me olvidó el nombre, pero que ustedes depositan la plata por una cierta cantidad de tiempo, 3 meses, por ejemplo, y luego les devuelven el dinero con un interés. Eso tiene un nombre, pero perdón, se me olvidó. No lo he hecho. ¿Cómo es que se llama eso? Certificado de depósito, me acordé. Certificado de depósito, que es plata que no es tan líquida porque el banco se lo retiene a ustedes por 3 meses, por ejemplo, pero muy fácilmente ustedes o en muy corto tiempo ustedes pueden convertir eso a dinero. Entonces el M1 es como una medida del dinero hasta cierto punto de liquidez, ¿ok? Si ustedes a eso le agregan depósitos de ahorro un poco menos líquidos, depósitos también a corto plazo, esos son los que les decía, depósitos a corto plazo, no van en el M1, no van en el M1, perdón, van en el M2. Fondos de inversión en el mercado de dinero, que es plata que ustedes no tienen, pero relativamente, como les digo, fácilmente se puede convertir a dinero. Y hay otras categorías de depósitos y de, digamos, transacciones con los bancos que son un poco menos líquidas que las del M1 y es el dinero en un sentido un poco más amplio. ¿Sí? También hay M3 que incluye otras cosas, otros depósitos aún menos líquidos de más mediano plazo. Y entre más grande sea el número, 1, 2, 3, bueno, más cosas incluye. Básicamente esa es la idea. ¿Okay? Entonces, si les preguntan cuál es el M1, ustedes se van acá igual y lo encuentran en oferta monetaria. ¿Okay? ¿Dónde está el? Ah, bueno, bueno, no, mentira. En el Banco Central sería medio circulante, que es básicamente la misma cosa. Del sistema bancario, o sea, de los bancos o de todo el sistema financiero como un todo. Bueno, entonces ustedes van acá, sistema financiero, y aquí les dice, el M1, ven acá, ven, el medio circulante o M1 a nivel del sistema financiero son 4.620.231.900.000 colones al 31 de mayo del año 2022, ¿verdad? Entonces aquí es donde lo pueden encontrar, lo pueden exportar, pueden ver una nota explicativa, una nota metodológica, que cómo se calcula el M1, ¿verdad? Que es básicamente lo que vamos a ver acá. Entonces, todas estas, como podrán ver, si ustedes dicen, ¿cuánto dinero hay? Bueno, hay varias maneras de medirlo. La más frecuentemente utilizada seguramente es el M1, pero también hay otras, ¿sí? Como la emisión monetaria, solo billetes y monedas, base monetaria, billetes, monedas y depósitos. M1, que incluye cheques, que incluye otros depósitos de verificables que están a la vista. O el M2, que incluye otras cuestiones menos líquidas como depósitos a plazo. Bueno, a corto plazo, sobre todo si tienen la plata en un certificado de depósito a 2 años, pues bueno, ahí ya no va a estar en el M2, tal vez en el M3. Fondos de inversión en el mercado de dinero y otras categorías menos líquidas que las del M1.
¿ok? Entonces esto es como en orden de liquidez. El M3 casi nadie lo usa, pero ahí existe, si lo quieren buscar también. ¿Ok? Entonces, hasta acá vamos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Profe, Sí. ¿cuál es la diferencia entre un depósito a corto plazo y un depósito visible? Creo que se llama. Básicamente, el depósito a la vista es un depósito que vos tenés por ejemplo, tenés la aplicación de un banco y tenés tu plata ahí y te dice que tu saldo es de 300.000 colones, ¿verdad? No sé, por poner un ejemplo. Entonces, con esa tarjeta vos vas a un supermercado y compras. Es un depósito a la vista, o sea, lo tenés, o sea, el nombre le hace justicia, lo tenés a la vista, sabes cuánta plata tenés y puedes usarla hoy mismo. Pero un depósito a plazo, a corto plazo, lo que hace es que te retiene esa plata. Digamos, vos agarras esos 300.000 colones y lo metes en un certificado de depósito a 3 meses. Esa plata es tuya, sí, pero no la puedes usar hoy. O sea, la tenés metida en el banco, te lo congelan, te lo guardan, te lo agarran y te lo dan en 3 meses. Entonces, va a entrar acá en el M2, porque sí, en 3 meses te la van a dar, pero hoy no lo puedes usar, no es tan líquido. Entonces, es una diferencia de qué tan fácilmente convertís ese depósito en bienes y servicios. El depósito a plazo no lo puedes usar hoy, sino cuando se venza el plazo. El depósito a la vista sí lo tienes a la vista y lo puedes usar hoy. ¿Ok? A través de tarjetas, Listo, ok, gracias. ¿sí? O de un cheque. Que, como les digo, eso ya no existe. Ajá. Entonces, la institución por excelencia que se va a encargar de vigilar y de controlar la cantidad de dinero es el Banco Central. ¿Sí? Entonces, esta institución va a estar para eso. Va a estar diseñada para supervisar el sistema bancario. En Costa Rica también está la SUGEF. Esta parece que también está aquí el portal SUGEF, ¿verdad? Hay un montón de datos también sobre el sistema financiero, sobre crédito, pues si quieren darnos guía en algún momento. Es la Superintendencia General de Entidades Financieras, pero bueno, además de la SUGEF, el Banco Central en Costa Rica también va a estar para supervisar el sistema bancario y va a regular la cantidad de dinero en la economía. ¿Por qué al Banco Central le interesa regular la cantidad de dinero en la economía? Bueno, porque le interesa mantener a raya la inflación. Entonces sabe que si la gente está comprando mucha vaina y le mete mucha plata a la economía, entonces se va a sobrecalentar, la gente va a comprar aún más cosas, no se van a producir tantas cosas como se están demandando y va a aumentar la inflación. ¿Sí? Y no queremos eso. O sea, queremos un poco de inflación. El rango meta ahorita es de entre un 2 y un 4%, que no se está logrando porque estamos en este contexto de inflación mundial, ¿verdad? Creo que el último fue 8,1% de los precios de mayo de 2021 mayo 22 con respecto a mayo del 21. Pero sí, estamos por arriba, entonces el Banco Central más bien, como ve que la inflación está por arriba del rango meta, bueno, tiene que ver qué hace, tiene que ver si saca dinero de la economía, si sube las tasas de interés, bueno, qué hace. Todo lo cual llamamos política monetaria. Sí, eso que estoy diciendo yo de, bueno, ¿qué hace el Banco Central para mantener la inflación a raya? Eso es política monetaria. ¿Sí? Fijación de oferta de dinero o de tasas de interés o de X o Y mecanismos que tenga el Banco Central para hacer frente a la inflación. Que todo eso le llamamos política monetaria, que es toda la política, las decisiones que tienen, las acciones que tiene ese Banco Central con respecto a la cantidad de dinero y, y la circulación de ese dinero. ¿Sí? Entonces, y para empezar de una vez con la política monetaria, una de las, digamos, herramientas que va a tener el banco es las reservas. ¿Ok? Demandar que una cierta parte de los depósitos que ustedes hacen en los bancos se guarden. ¿Ok? Y que no se vayan a prestar, porque como les dije, el banco lo que hace es que recibe 100.000 colones de depósitos de algún cliente y agarra una parte de esos depósitos, los presta, pero hay una parte de esos depósitos que se tienen que mantener ahí y que de hecho tienen que depositar en el Banco Central para contabilizarlo. Ok, entonces el sistema bancario actual es lo que llamamos un sistema de reservas fraccionarias. Es decir, la gente deposita plata en los bancos reservan una parte, ¿verdad? Hay un mínimo legal para eso que le llamamos la reserva mínima o el encaje mínimo legal. Y el resto de la plata lo usan para prestársela a otra gente. Otra gente que necesita plata prestada para
comprarse un carro, comprarse una casa, construir, poner una empresa, estudiar, lo que sea, ¿verdad? Entonces, el Banco Central va a definir ese mínimo. O sea, usted necesita guardar en mis bóvedas un 10%, un 15%, un 5% de toda la plata que le entra a usted en forma de depósitos. ¿Sí? Entonces, la razón de reserva va a ser ese porcentaje de los depósitos que tenemos que retener. ¿Ok? Una de las razones por las cuales tenemos esa razón de reservas es para garantizar que cuando la gente retire su plata, ustedes se la puedan dar, ¿verdad? También. Ese es el principio que guía el sistema bancario. O sea, ustedes meten su plata y casi que toda esa plata ni siquiera está en el banco, está afuera, se la prestaron a alguien más. Pero el banco asume que ustedes no van a pasar de un día al otro a demandar toda esa plata o a retirarla. Sabe el banco que ustedes van a tener esa plata ahí y que no la van a retirar tan frecuentemente. Pero necesitan, una de las razones por las cuales hay una reserva mínima legal es justamente por eso, para que el banco pueda garantizar que la gente pueda retirar su plata tranquila. Y la segunda razón, o tal vez esa es la segunda razón, la primera razón es para política monetaria, es para controlar qué tanta plata el banco presta, porque ese es un mecanismo con el cual los bancos por su propio lado van a crear dinero, ¿ok? A través del multiplicador, que ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, una forma de esa política monetaria es reservas, ¿sí? ¿Cuántos que los bancos pueden retener? Entonces, asumamos que el banco tiene, primer Banco Nacional, tiene estos depósitos, ¿verdad? Que lo vamos a contar como un pasivo. A este esquema que están viendo aquí se le llama una cuenta T. La van a ver mucho en esta carrera, sobre todo en macro. Es un estado contable muy simplificado para ver qué es del banco y qué debe el banco o qué no es del banco. Entonces, la gente deposita $100 en el banco, ¿sí? En sus cuentas. Esa plata no es del banco, esa plata es de la gente. Entonces es un pasivo. ¿El banco qué hace con esos $100? Reserva 10, los guarda y presta $90. Entonces, ¿cuánto es la reserva? Estos $10 dividido entre los depósitos de la gente. El banco está guardando un 10%. ¿Qué pasa con el restante 90%? Lo presta. ¿Ok? Em, ok, entonces vamos a determinar el impacto de este mecanismo en la oferta de dinero. O sea, ¿cómo es que el banco va a crear dinero? Entonces, supongamos que hay $100 de efectivo en circulación. La gente tiene billetes y monedas por $100. Entonces, calculemos la oferta de dinero en tres casos. Primero, no hay sistema bancario. O sea, ustedes no pueden depositar la plata, solo tienen billetes. Eso es todo. Segundo caso, el banco necesita guardar el 100%. O sea, no puede prestar plata. Todo lo que ustedes depositan tiene que guardarse en el banco. Tercer caso, el sistema bancario va a tener algún, o sea, el porcentaje de reservas no es del 100%, hay algún otro porcentaje, lo cual le permite al banco prestar un poco de dinero, ¿verdad? Y vamos a ver cómo cambia el esquema y cómo cambia la oferta monetaria. Entonces, caso número 1, es muy sencillo. Si no hay bancos, ustedes no pueden depositar plata. Todo lo necesitan tener en efectivo. Toda la oferta de dinero total de la economía va a ser $100, ¿verdad? Y eso o sea, no tiene mucha ciencia. Hay $100 en la economía y no hay bancos. Toda la gente no puede depositar la plata, sino que lo que tiene, toda la plata que hay en la economía son $100, ¿verdad? Entonces, nada, no hay nada que analizar acá. Todo en orden. Caso número 2, digamos que sí hay bancos, pero la gente cuando deposita su plata, que esos $100, digamos que la gente todo lo va a depositar, el banco reserva el 100% para que cuando esta gente lo retire puedan dar esa plata y no hay nada más, o sea, no hay plata para prestar porque toda la plata que me depositan yo tengo que guardarla, ¿cierto? Entonces, ese es un sistema bancario con 100% de reservas, ¿verdad? ¿Cuál es la oferta monetaria en este caso? Sigue siendo $100, solo que la gente, en vez de tenerla en efectivo, la gente lo que hace es que la deposita en sus cuentas. Entonces sería como un depósito a la vista, ¿verdad? Los depósitos en en moneda nacional que cuentan en la base monetaria y que cuentan en el M1, o sea, la oferta monetaria total va a ser de $100. Aquí no hay ningún cambio. Seguimos teniendo $100, solo que en vez de en efectivo lo tenemos en depósito. Nada muy allá, ningún otro cambio.
Último caso. Digamos que el requerimiento del Banco Central es que los bancos retengan un 10% de sus depósitos en reservas. Entonces, ¿qué pasa con esos $100? Bueno, pasa lo siguiente. La gente deposita $100. Esos $100 están en sus cuentas bancarias, tienen su aplicación, digamos, y la abren y se dan cuenta de que la plata está ahí. O sea, su saldo es de $100. Ah, bueno, perfecto, esa es mi plata, eso yo lo puedo usar con mi tarjeta de crédito. Entonces, esa es la oferta monetaria. Pero además, el banco agarra esos $100, se guarda 10 y le presta $90 a otra gente. Entonces vean que el dinero en la economía aquí está cambiando, porque por un lado tengo gente que en sus cuentas bancarias ve depósitos por $100 que a propósito puede usar, ¿verdad? Y por otro lado, presta $90 a alguien, a otra gente, o sea que no es esta misma gente, es otra gente. Bueno, algunos se puede traslapar, pero no importa, la cosa es que libera $90 a la economía de nuevo, mientras que tiene depósitos por 100. Entonces, los depositantes tienen $100 en depósitos que pueden usar y que con los cuales, o sea, las tarjetas de débito tienen esa plata como saldo y puede usarse. O sea, puede demandar bienes y servicios con esto. Y hay deudores que van a agarrar, que van a tomar prestado del banco $90. O sea, son $90 que van a estar en la economía, van a estar en billetes y monedas en la economía. Entonces, ¿cuál es la oferta de dinero? $100 más los 90 que tiene la gente que pidió esos préstamos. ¿Cuál es la oferta de dinero total? 190. O sea, vean que ese es un caso muy, muy sencillo para explicar justamente eso. Que el banco, al poder agarrar plata que es de ustedes y prestarla, es como que esa plata que presta la duplica. Ustedes tienen $1 en su cuenta bancaria y el dólar prestó $1 a otra persona que ustedes no conocen. Entonces el banco crea dinero con este esquema. Porque ustedes dicen, es que mi plata yo la tengo ahí depositada, pero no, el banco la presta, la saca otra vez. Entonces, $90 de estos está en dos lugares al mismo tiempo. Está en los depósitos de ustedes y está en las manos de la gente. Que luego va y demanda ¿qué? Demanda carros, demanda casas, demanda educación, demanda, no sé, instrumentos o capital para poner una empresa, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la cual los bancos crean dinero, ¿verdad? Em, ¿Por qué creció de repente? Bueno, la oferta de dinero creció de repente porque el banco está haciendo trampa técnicamente, porque el banco está agarrando plata que es de ustedes y se la presta a otra persona, ¿verdad? Y así es como funciona el sistema bancario moderno, ¿verdad? El sistema bancario crea dinero, no crea riqueza, ni bienes y servicios, pero crea dinero, ¿verdad? Y crea demanda por bienes y servicios, ¿verdad? Porque estas personas que están pidiendo prestado 90 van a ser más activos con esa plata probablemente que las personas que depositaron estos 100. Porque esta gente pidió prestado justamente para demandar bienes y servicios. Para demandar que le construyan una casa, para demandar que le pongan una empresa, para demandar que le den el carro. Entonces va a crear también demanda por bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, digamos que se depositan. Vean el tema, porque la cosa no termina aquí, la oferta de dinero en este momento es 190, pero eso va a crecer más y les cuento por qué. Em, ok, vean la cosa. La gente depositó $100 en el banco, ¿verdad? El banco agarra 10, presta 90. Esos $90 están en manos de otra gente, ¿verdad? Esa gente le paga a la gente del carro, le paga a la gente de la casa, le paga a la gente de la empresa, le paga a la escuela, el colegio, la universidad, lo que sea. Entonces, ese es el primer banco nacional. Este primer banco nacional tiene esta cuenta, ¿verdad? Tiene depósitos por 100 y activos por 100. Ahora, ¿qué pasa? La oferta monetaria es 190, pero ojo al dato. Estos $90 luego se van a depositar en un segundo banco. ¿Ok? Y les explico por qué. No es tan intuitivo, yo sé que no. Pero recuerden que esos $90 los sacó el banco a la economía, ¿verdad? Entonces, cuando la gente que pidió plata prestada le pagó a la gente de la empresa del carro, le pagó a la empresa que les iba a construir la casa,
le pagó a la empresa que les iba a dar el capital para la empresa, le pagó a la universidad. Adivinen ustedes qué hizo la universidad, la gente de la empresa de la casa, la gente del capital, la gente de la empresa que vendió el carro con esa plata. La deposita. Esa plata no necesariamente se queda volando por ahí, no, no se queda en billetes y monedas, la vuelven a depositar en el banco. Ok, vamos a asumir que todo lo hacen en un segundo banco, ¿verdad? Como para tener un orden. Entonces, en un primer banco nacional hay depósitos por 100, $10 de reserva y liberaron $90 a la economía. Esos $90 luego volvieron al sistema bancario en forma de depósitos, porque cuando la gente agarró esa plata y compró carro, casa, lo que sea, bueno, los vendedores de esos bienes y servicios volvieron a depositar la plata, porque al final es plata de ellos. ¿Y para qué tener la plata en billetes y monedas? Es mejor depositarla, ¿verdad? Entonces, este segundo banco va a recibir $90 de depósitos, de los cuales el 10%, o sea, 9 de 90, se van a reservas y el restante 81% lo prestan. Ah, mire, creo que ya van viendo el ciclo, ¿verdad? Esos 81 se lo prestan a otra gente para que compren carro, para que compren, todo lo que les he dicho. ¿A dónde van a parar esos $81? Bueno, al tercer banco nacional, ¿ok? Se vuelven a depositar en otro banco. O el 10% se va a reservas y el 90% lo vuelven a prestar. Entonces, como ustedes ven, el banco va creando dinero así. Multiplica el dinero porque agarra los depósitos, se guarda una parte, pero presta el resto. Y eso que presta luego vuelve. Y luego vuelve a prestar. Y luego vuelve a un banco. Y luego vuelven a prestar. Y luego vuelve a otro banco. Cada vez es menor, ¿verdad? Porque hay una parte que se la comen las reservas. Pero el resto se presta. Y se presta y se presta y se presta y se presta y se presta. Entonces, vean, ¿cuánto dinero se creó? Entonces, en el primer banco, ¿cuál era el depósito original de billetes y monedas? 100. El primer banco, ¿qué hizo? Prestó $90. ¿Ok? El segundo banco, ¿cuánta plata prestó? Porque estos $90 están luego depositados en este banco, ¿verdad? ¿Cuánto dinero prestó el segundo banco? 81. ¿Cuánta plata prestó el tercer banco? 72. Y así ustedes van con el cuarto banco y el quinto y el sexto y el séptimo y el número 90 a todos los bancos que puedan. Y sumen cuánta plata hay en total, desde el depósito original que tiene la gente que depositó su plata en el banco con toda la confianza del mundo, pasando por todos los préstamos que han hecho todos los bancos, con esa plata, ¿verdad? Porque estos $100, vean qué prolíferos que han sido, ¿verdad? Lo presta una vez y luego otro banco lo presta otra vez y luego otro banco lo presta otra vez y ustedes dividen. Ahorita vemos la fórmula, pero de $100, si ustedes cuentan esto hasta el final, hasta que ya no haya nada que prestar, les va a dar $1000. O sea, pasamos de 100 a 1000, multiplicamos la plata por 10, ¿verdad? Multiplicamos el pan, multiplicamos el pez, pero por 10, ¿verdad? Toda la plata la multiplicamos por 10. Matías, decime. Si solo, digamos, la persona que puso $100 en el banco, en el primer banco, digamos, Ujú. si solo una persona pone esos $100, después el banco, si no le llega más plata, no va a tener cómo pagarle de vuelta los $100. Sí, sí, o sea, si yo quiero retirar mis $100, el banco me va a decir, no, lo siento. Ahorita vamos a hablar de hecho de eso, tiene un nombre, se le llama corrida bancaria. Ahorita vamos a ver por qué pasa. Pero efectivamente, Matías, ese es el problema. Ese es el gran riesgo de nuestro sistema ficticio en el tema bancario, por lo menos, que si ustedes y yo nos ponemos de acuerdo para retirar nuestra plata del banco, del que sea, el banco no tiene toda la plata. O sea, la plata no la tienen guardada en una bóveda como en las películas, ¿verdad? Como donde está la bóveda con oro y ahí están los depósitos de la gente. Entonces ustedes dicen, hey, por favor, quiero hacer un retiro. Entonces van a su bóveda y sacan de su plata esa cantidad. No, esa plata no está en el banco, esa plata, ustedes no saben dónde está esa plata, puede estar en cualquier lado. De hecho, en el caso de los $100 originales, que en el ejemplo de Matías, esto es de una sola persona, bueno, está bien. De esos $100, hay una plata que se ha duplicado, hay una parte que se triplicó, hay una parte que se cuadruplicó. O sea, esa plata ha dado tantas vueltas, tantas vueltas que al final hay 10 veces más plata en la economía que lo que yo deposité. Esa es la magia de los bancos. Esa es la magia de Profe, cómo multiplica el dinero de los bancos. ¿Decime? ¿y las tasas de interés cómo se manejan en los bancos? Ahí hace mucha plata también, ¿verdad?
Es que, digamos, las tasas de interés del banco va a ser justamente una forma de, digamos, cuando ustedes depositan la plata, el banco les va a dar a ustedes una tasa de interés que les llamamos la tasa de interés pasiva por guardar la plata ahí, ¿verdad? O sea, nosotros mortales que tenemos unas cantidades relativamente bajas de plata en el banco y no manejamos millones de millones de millones, si ustedes se ponen, si ustedes se dan cuenta en sus cuentas bancarias a fin de mes siempre les llega algo que son intereses, que es como un colón, pero bueno, va sumando, ¿no? No, pero yo digo hacia las personas que piden préstamos. Digamos, si Sí, yo sí. quiero comprar una Ajá. casa Ujú, y vale $1 millón, al fin y sí. al cabo, si yo pido un préstamo voy a estar pagando más, ¿no? Ah, Por el sí, sí, banco. sí, pero ahí eso, o sea, eso es cierto, o sea, eso es cierto, pero aquí estamos simplificando eso, o sea, aquí no estamos metiendo tasa de interés solo para ver cómo es que el banco va creando ese dinero, pero sí, o sea, tenés razón, cuando el banco presta $81, la gente no le debe 81, le debe, no sé, 90, ¿verdad? Pues, o sea, sería como préstamos 81 y algún otro rubro de, no sé, intereses, y eso suma, ¿verdad? Pero aquí en este ejemplo, o sea, tenés toda la razón del mundo, pero en este ejemplo, por simplificación, no vamos a tomar en cuenta esa tasa de interés. ¿Sí? Pero sí, o sea, yo sé, los bancos no prestan 81 y piden de vuelta 81, prestan 81 y piden 90, piden 100, piden 120. Yo sé, pero aquí solo por simplificación vamos a tenerlo así. De hecho, con esa tasa de interés, bueno, la gente le va a deber aún más plata aún más plata al banco, ¿verdad? Matías, ¿ibas a decir algo? Y que entonces, básicamente, esa nueva plata que se hizo es como, digamos, no existe en realidad, porque no se ha impreso más plata, digamos. Digamos, no, sí, sí, ok, existe, te explico, a ver, cuando yo digo, vamos a hacer una discusión epistemológica, cuando yo digo que algo existe, ok, en el término de dinero, yo digo que el dinero existe cuando vos lo puedes usar, básicamente, ok. Entonces, ok, vamos al primer banco. Te pregunto, Matías, ¿estos depósitos son plata que existe? Podría decir que sí, porque yo se los di al banco. Ok, y esa plata está en tu cuenta y vos puedes usar tu tarjeta de débito para pagar cosas, o sea, vos puedes comprar el pan de la mañana con eso, ¿verdad? Entonces, dinero, puedes usarlo, es legal. Podés ir a un cajero automático y retirar $5, no sé, y el cajero automático te los va a dar con mucho gusto, ¿verdad? Entonces es dinero, vale. Te pregunto, ¿estos $90 que se prestan existen? Sí, Ok, existen porque la gente lo recibe, digamos, en billetes y monedas. Los bancos no hacen eso, pero digamos que te lo dieran en efectivo. Em, te lo dan y esa gente luego va a demandar carros, casas y todo lo que les dije con esa plata. Entonces, esa plata existe. Toda esta plata va a existir. O sea, es como sacar plata de la nada, ¿verdad? Porque los únicos originales, digamos, son estos, pero toda esta otra plata tiene la misma validez legal. Toda la plata que se creó tiene la misma validez legal y existe por igual, digamos. No hay ninguna diferencia, solo que es plata que salió de una fuente original, pero toda esa plata tiene el mismo, digamos, la misma legalidad, la misma veracidad. Sí, todos vamos a creer en ese dinero con la misma fuerza, digamos. Sí, ok, ok, sí, ok. pero, Pero pero, pero decime. o sea, nosotros le estamos viendo como que si yo no puedo sacar de mi depósito inicial, ¿verdad? O puede No, es ser que que sí, sí. o sea, sí podés, ok, sí podés, a ver, ¿qué es la cosa? Si vos retirás estos $100, el banco te va a decir, solo tengo 10, le ofrezco 10, ¿verdad? Porque el resto lo presté. Ahora, en el sistema de verdad, hay mucha gente que deposita mucha plata y hay mucha cantidad de reservas. Ujú. Incluso los bancos tienen mecanismos, el mercado interbancario, o sea, los bancos tienen mecanismos para que si, por ejemplo, vos vas a hacer mañana un depósito muy grande, un retiro de plata muy grande, y ellos no tienen suficiente plata, le piden prestado plata a otros bancos y tienen reservas en exceso, ¿verdad? Eso es una opción, ¿verdad?
el banco va a buscar la manera de darte tu plata. O sea, en la vida real, si vos vas a sacar toda tu plata de hoy para mañana, el banco te la va a dar, ¿sí? Pero y ese es el problema, si todo el mundo, sí, porque esto en tu ejemplo, por ejemplo, en tu caso, estos $100 era de una sola persona, entonces voy a retirar $20 y el banco me dice, ay, no, mira, baila, no tenemos. Pero, normalmente esto es de mucha gente, entonces cualquier persona que representa muy poco de todos esos depósitos, va a retirar toda su plata, pues no pasa nada, se la dan y se acabó. Y si hay un retiro muy grande de plata, a lo mejor el banco pueda pedir prestado un día antes. El problema viene cuando todo el mundo quiere retirar su plata, porque, por ejemplo, siente que el banco va a mm, molesto. Entiendo. O sea, si todo el mundo quiere retirar su plata porque siente que el banco va a crear, porque siente, cerrar, porque siente que el país va a quebrar, por lo que sea, entonces ese es el problema. O sea, ahí es donde el banco dice, ay, mira, no tengo. Entonces les cierro el negocio. O sea, ustedes no pueden retirar plata, no van a poder retirar de cajeros automáticos. La plata que ustedes tienen se queda aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el problema. Pero, o sea, una persona individualmente normalmente puede ir al banco y retirar toda su plata sin ningún problema. Y el banco tiene como mecanismos bajo circunstancias normales para asegurarse de que todos los retiros de plata se hagan sin problema. Pero sí, o sea, obviamente, como podrás ver y todo el mundo podrá observar, si mucha gente o suficiente cantidad de gente quiere retirar su plata, vamos a tener problemas acá, porque no hay plata para hacerlo. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que una persona retire toda su plata es moderada, pero la probabilidad de que todo el mundo retire su plata es muy baja. Todos vamos a jugar con eso, ¿verdad? Entonces, al final, el banco lo que hizo, como podemos ver, es crear plata de la nada, básicamente. Ustedes le depositan $100 y el banco empieza a prestar plata, a duplicar esto y a dársela a otra gente que luego la vuelve a depositar, luego vuelve a prestar. Esa plata en algún momento va a volver al sistema bancario porque estos préstamos se dan justamente para que la gente compre cosas y los vendedores de esas cosas van a depositar esa plata. Entonces luego se vuelve a prestar, vuelve al banco, se vuelve a prestar, vuelve al banco, se vuelve a prestar, vuelve al banco, se vuelve a prestar, se vuelve al banco y así, infinitamente. Bueno, no infinitamente, llega un punto en el que ya no hay plata que prestar. Ya no se puede. Al final, cuando ustedes suman todo, les va a dar $1000. Entonces, el banco que hizo multiplicó el dinero. ¿Ok? Para sacar este multiplicador, para saber cuánto va a crecer la cantidad de dinero con respecto al original, ustedes tienen una formulita. El multiplicador monetario es igual a ¿qué? 1 sobre R. R es el porcentaje de reservas que ustedes tienen que guardar, que en este caso, vean, era el 10%, ¿verdad? Entonces, ustedes dividen 1 sobre el 10%. Recuerden, 10% se escribe 0,1. Entonces, 1 dividido entre 0,1, ¿cuánto es? 10. 1 sobre 0,1, 10. Ok, de 100 de reservas pasamos a 1000. Ok. Ahora, quiero que veamos un momentito. Aquí había un indicador de multiplicador, ¿verdad? Por acá está. Multiplicador bancario. Vean que en mayo es de 1,62. O sea, por cada colón que se deposita se crean 0,62 adicionales, digamos. ¿Ok? Entonces, pues sacó la calculadora. En Costa Rica el encaje mínimo legal estaba en 13, si mal no recuerdo. Es que estaba en 15 y lo bajaron a 13. Entonces, 1 sobre 0,13. 1 sobre, sí, 0,13. O sea, siguiendo la fórmula, tendría que ser muchísimo mayor. Espérense. El encaje es del 13%, entonces 1 sobre 0,3. Da como 7,7, o sea, es mucho mayor, pero vean que el multiplicador al menos del M1 está bastante bajo, 1,62. El banco tiene sus métodos, de hecho, no, por aquí no hay nota metodológica, pero ese multiplicador ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? A nivel del sistema bancario. Técnicamente y según la fórmula debería dar mucho más alto, pero no. O sea, en Costa Rica el multiplicador monetario, el multiplicador bancario es 1,62, por si querían saber, y ahí está, ahí lo pueden encontrar. En la teoría, el multiplicador monetario con respecto a un depósito inicial que haya en la economía donde ningún banco tenga ninguna plata y se hace un depósito inicial, bueno, vamos a ver al final cuánta plata hay, y el multiplicador les va a dar a ustedes eso, 1 sobre la tasa de reservas.
que necesitan tener. Profe, pero una pregunta, digamos, entre menor sea el multiplicador monetario, va a haber como más beneficio para el consumidor, ¿verdad? Entre menor sea el multiplicador monetario, mayor va a ser el beneficio para el consumidor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿cómo se llama? Ah, no, mentira. No, no, olvídalo. Ok, cualquier cosa me decís. Pero deciste, entre menor sea el multiplicador o entre menor sea la reserva. Creo que era el multiplicador. Creo que sí. Ok, bueno, sí, si te acordás me decís. Pero bueno, la cosa es que el multiplicador se saca así, ¿verdad? Entonces, la tasa de reserva mínima es del 10%, dividen 1/10% y le da 10. Entonces, de 100 pasamos a 1000. Ok, listo. Un pequeño ejercicio. Si uno se encuentra un billete de 5.000 y lo depositamos y asumimos que el Banco Central tiene un requerimiento de reserva del 20%, entonces, ¿cuál es ese monto máximo al que va a aumentar esa oferta monetaria? ¿Por qué decimos máximo? Bueno, asumiendo que efectivamente pasa esto, ¿verdad? Que ustedes prestan esa plata exactamente y que luego la gente toda esa plata la deposita y que luego se presta exactamente ese 90% y que la gente vuelve a depositar. O sea, asumiendo que todo es perfecto, se va a multiplicar exactamente por 10. Asumiendo que ese mismo proceso ocurre, ¿cuánto va a aumentar la oferta monetaria? Bueno, ya tenemos las reservas. Entonces, de ahí para adelante es simplemente dividir 1 sobre esas reservas. Si la reserva es del 20%, dividen 1 sobre 0,2 y eso les va a dar 5. O sea, se multiplica por 5. Ustedes tienen $5.000, 5.000 colones, y al final va a haber 5 veces más que eso, 25.000. Entonces, ¿cuánto aumentó la oferta de dinero? Bueno, teníamos 5.000 colones, terminamos con 25.000. ¿Cuánto aumentó la oferta? 20.000, ¿verdad? Ahora, puede ser, ¿cuál es el monto mínimo en el que va a aumentar esa oferta? Bueno, 0, ¿verdad? Si el banco, a pesar de que tiene una reserva del 20%, una reserva mínima del 20%, decide no prestar plata, porque no sé, porque ese mes no quisieron o porque la gente no les pidió prestado, bueno, al final no va a aumentar la oferta monetaria. O sea, para que esto funcione, para que esta vaina funcione, necesitamos que los bancos presten la plata y que luego cuando les depositen vuelvan a prestar y que luego vuelvan a prestar y que luego vuelvan a prestar. Si el banco tiene una reserva, un requerimiento de reserva del 20% y no presta la plata, nada, se van a quedar estos depósitos y nunca se volvió a ir la plata para la economía, ¿verdad? Entonces queda igual la oferta monetaria. Entonces el monto máximo es 1 sobre estas reservas, que en este caso da 5. O sea, ese es el multiplicador. Entonces de 5.000 pasamos a 25.000. ¿Cuál es la diferencia? 20.000. ¿Y cuál es el mínimo? Bueno, asumamos que el banco, a pesar de que puede, no presta la plata. Bueno, en ese caso no hay nada que hacer, no hay nada que aumentar. Bueno, entonces ya todo esto lo hemos visto. Ahora, agreguemos unos pequeños detalles al, al balance, a la cuenta P que teníamos, ¿verdad? Que teníamos solo préstamos, teníamos reservas y teníamos depósitos, ¿verdad? Pero bueno, el banco, la plata que tiene la usa para algunas otras cosas que no hemos tenido en consideración. Por ejemplo, mantienen títulos valores. Digamos, el banco invierte en bonos de gobierno, por ejemplo. Y en la vida real los bancos invierten bastante en bonos de gobierno. Eso es un activo, eso es algo que el gobierno les debe a ellos, eso es algo en lo que pueden dar esa plata que tienen, ¿verdad? Em, la gente le paga los préstamos, lo que sea, y yo puedo agarrar parte de esa plata para mantener títulos, ¿ok? Para mantener eso vamos a llamarle valores, ¿ok? Además, en la parte de los pasivos, además de los depósitos que la gente mete en el banco, los bancos también pueden emitir deuda, pueden emitir acciones. O sea, el banco puede pedir prestado también, ¿verdad? Y eso iría a los pasivos, ¿verdad? Entonces, hagamos, dado esto, dos pequeñas definiciones. Primero, capital bancario es el financiamiento que viene de emitir acciones. Sí, a eso le vamos a llamar el capital bancario. ¿Ok? Segunda definición, apalancamiento. Es básicamente utilizar fondos que no tenemos, fondos prestados,
para invertir. ¿Ok? Entonces, veamos, yo sé que sin ejemplos es un poco más difícil, pero vean esta cuenta. Digamos que el banco, la gente le deposita $800. ¿Ok? Reserva $200, presta $700, pero además, tiene $100 en valores de bonos del gobierno, por ejemplo. Eso es un activo del banco. Asimismo, el banco tiene deudas por $150 y tiene capital bancario por 50. ¿Ok? Siempre estos activos tienen que ser iguales a estos pasivos, ¿verdad? Las cuentas siempre tienen que ser así, siempre tienen que cerrar. Entonces, si uno les pregunta en este esquema cuánto es el apalancamiento, la forma práctica de calcularlo es qué tantos activos hay con respecto al capital bancario que yo tengo. ¿Ok? ¿Cuántas veces tengo yo que apalancar? O sea, ¿por cuánto, cuál múltiplo tengo yo activos con respecto al capital? ¿Ok? Entonces, ¿cómo sacan eso? Simplemente dividen los $1000 que tienen en activos, 200 más 700 más 100, todo esto, dividen entre el capital bancario. Y a eso le llamamos el apalancamiento. El número es 20. ¿Ok? Entonces, eso tiene una interpretación. La interpretación es, por cada $20 que yo tengo en activos, $1 es de la gente del banco, de los propietarios del banco, el capital, lo que llamamos el capital bancario, ¿verdad? Que como ven, el capital bancario es el financiamiento que viene de emitir acciones, que las acciones son una participación en una empresa. Entonces, estos $50 son propiedad de los dueños del banco. Estos $1000 son todos los activos. Entonces, por cada $20 que yo tengo en activos, $1 es de la gente del banco. Y los otros $19, bueno, son pasivos, son deudas, son cosas que son plata que no es nuestra. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan grande es lo que yo tengo con respecto a lo que efectivamente es de los dueños de la empresa? Básicamente esa es la interpretación. 50, o sea, $1 de cada 20 es de la gente del banco y los otros 19, pues nada, no es de ellos, eso es de otra gente, eso es un pasivo. ¿Okay? Entonces, así se puede interpretar. ¿Qué implica el apalancamiento? Bueno, resulta ser que como este apalancamiento es de 20, entonces si los activos suben poco, o sea, de 1000, por ejemplo, suben a 1050, el capital bancario podría incrementar de $50 a 100, ¿verdad? Digamos porque, no sé, me devuelven los intereses de los préstamos, entonces con eso yo aumento el capital. Esa plata es ganancia de los dueños del banco. Entonces, si los activos pasan de $1000 a $1050, que solo un 5%, yo podría pasar mi capital bancario de $50 a 100, ¿verdad? Eso es como eso es duplicar el capital. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Si uno tiene un apalancamiento muy grande, los cambios que sufran los activos, por pequeños que sean, pueden afectar muchísimo el capital. ¿Ok? Entonces, entre más grande sea el apalancamiento, más susceptible va a estar uno de esos cambios. O sea, si las cosas van bien y los activos aumentan, yo puedo aumentar muchísimo mi capital bancario. Pero si más bien caen los activos, aunque sea un 5%, yo podría pasar de 50 a 0, ¿verdad? Entonces, el apalancamiento lo que me da es me aumenta el riesgo. Sí, lo que hace es que me amplifica los efectos que tengan los cambios en los activos. ¿Ok? Otra definición pequeña, lo que llamamos requerimientos de capital, es una regulación que se especifica, en la que se especifica el monto mínimo de capital bancario que los bancos tienen que tener. ¿Para qué? Para asegurar, además de estas reservas, para asegurar que se pueda pagar a los depositantes y a los acreedores. O sea, usted necesita una cierta cantidad de capital para que si usted no tiene plata para pagar su deuda, bueno, saque de acá. Si usted no tiene para pagar los depósitos de la gente, bueno, saca de acá. ¿Ok? Entonces es como un seguro más, ¿verdad? Entonces hay requerimientos mínimos de capital. Profe, ¿qué es la diferencia entre las reservas y el requerimiento de capital? Es que las reservas es un mínimo de depósito. Ok, es así. Las reservas es un mínimo de los depósitos que yo tengo que guardar y no prestar. El requerimiento de capital es un mínimo de capital bancario que debo tener. O sea, la diferencia es esta. El encaje es cuántas reservas debo tener. El requerimiento de capital es cuánto capital debo tener. Ahora, tienen algo en común.
los depósitos que la gente tiene y los retiros que haga la gente se pueden financiar tanto con estas reservas como con este capital. Pero este capital es algo de última instancia, o sea, lo primero que van a lo primero de donde van a sacar es de las reservas. Y luego, si sale algo ahí especial o extraño, bueno, aseguramos con el capital. Pero esta es la diferencia, que una es una regulación sobre estas reservas, justamente para los depósitos, y otra es una regulación sobre el capital, que también, eso sí, puede usarse también para cubrir estos retiros, pero también para la deuda. Estas reservas no se pueden usar para la deuda. ¿Ok? Entonces, cualitativamente es algo distinto, aunque en verdad se puede usar para algunas, tiene algunos usos en común. ¿Ok? Entonces, una de las razones por las cuales en la crisis financiera del 2008 el sistema bancario tuvo repercusiones tan grandes es justamente porque muchos bancos tenían una razón de capital, de apalancamiento muy alta, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que quiebra el sistema, en el momento en el que no se les pagan los préstamos hipotecarios, bueno, como les digo, si hay un apalancamiento muy alto, estamos muy expuestos como bancos a los cambios que haya en ese activo, ¿verdad? Entonces, eso va a aumentar la gravedad de la crisis, ¿verdad? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, muchos bancos quedaron insolventes, o sea, no hay plata, no podemos devolverles sus depósitos, no podemos devolverles sus deudas, o las deudas que tengamos nosotros con ustedes o con otras instituciones. Quebraron 27 bancos entre el 2000 y el 2007, y en el 2008-2009 quebraron 166, ¿ok? Para que vean la diferencia. ¿Okay? Una de las razones, que hay muchas, pero una de las razones por las cuales la caída fue tan grave es justamente por este apalancamiento que había, ¿verdad? Entonces, muchos bancos, ¿qué hacen? Bueno, ven que su capital se reduce un montón. Entonces, ¿qué hacemos? Dado que esto se reduce y que la cuenta tiene que dar activos igual a pasivos, bueno, ¿cómo reducimos esto también, verdad? Y la respuesta, mucha de esa respuesta va a venir en forma de lo que se llama un credit crunch, que es dejamos de prestar. ¿Ok? Entonces, está viendo mi capital comprometido, entonces prestamos menos plata. Al final muchos bancos pues van a quebrar, o sea, no les van a dar las cuentas, pero para que vean el término, cuando escuchen credit crunch es eso, es una respuesta de dejar básicamente estrujar el crédito para hacer frente a esa reducción en el capital de los bancos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en el año 2008-2009 y sobre todo en Estados Unidos? Para que los bancos no incurran tanto en este credit crunch y puedan seguir prestando plata, entonces, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo la Reserva Federal? Bueno, inyectan billones de dólares o muchos miles de millones de dólares al capital de los bancos para que esto, a pesar de que cayó tanto, bueno, pues no caiga tanto, ¿verdad? Para que el banco no quiebre y para que pueda seguir prestando y para que pueda seguir funcionando, a fin de cuentas. Entonces, esto es lo que llaman el rescate a los bancos. Sí, en el 2008-2009 hubo muchos bancos que se pudieron salvar justamente por esa inyección de capital. En un país como Islandia, a los banqueros lo que hicieron fue meterlos a la cárcel por responsables. En Estados Unidos les dieron toda esta plata para que lo quieran. Diferencia de estilos, supongo. Ok. Ok, entonces, con la política, ¿qué era lo que se buscaba? Tratamos de que los bancos no estrujen el crédito y lo hacemos a través del capital. ¿Ok? Y efectivamente lograron recapitalizar el sistema bancario. ¿Okay? Para que se restablezcan los préstamos y ojo, digamos, estamos en una recesión, entonces buscamos que la gente consuma, buscamos que la gente siga comprando carros, comprando casas, poniendo empresas y mucho de esa inversión que se va a hacer pasa justamente por el crédito. Entonces, la variable de crédito es una muy importante para determinar también demanda de bienes y servicios en la economía. Entonces, para reducir la recesión que hubo, entonces, bueno, veamos a ver que al menos los bancos sigan prestando plata para, para que no se deprima el consumo y se sigan demandando bienes y servicios como lo estábamos haciendo antes, ¿verdad? Ahora, después de haber pasado por esta cuestión de la cuenta T, pasemos a hablar qué hace el Banco Central para controlar el dinero. Ya sabemos qué, ya sabemos cómo se mide, bueno, qué hace el Banco Central para que haya más o menos, ¿verdad? Y ya hablamos también de una forma, ¿verdad? Dado que los bancos multiplican dinero, el banco puede afectar qué tanto dinero se crea en la economía a través de las reservas, ¿verdad?
Entonces, si ustedes tienen una regulación más estricta de que hay que mantener más reservas, entonces en ese caso, el banco puede prestar menos plata, entonces el multiplicador se reduce. Si ustedes tienen una reserva más baja, más bien es al revés, los bancos pueden prestar más plata y tal, ¿verdad? Eh, ok, entonces eso con respecto a las reservas. Ahora, ¿qué otros mecanismos tiene el Banco Central para afectar justamente esa oferta de dinero? Una puede afectar el encaje, con lo cual afecta el multiplicador monetario. ¿Qué más puede hacer? Bueno, puede hacer lo que llamamos operaciones de mercado abierto. ¿Qué es una operación de mercado abierto? Es comprar o vender bonos del gobierno a los bancos. Es decir, piénsenlo de la siguiente manera. El Banco Central dice, "Ah, uy, hay mucha plata en la economía. ¿Ok? Quiero que haya menos plata en la economía porque esto me va a tirar la inflación para arriba. ¿Qué hace? Vende bonos del gobierno a los bancos, ¿verdad? ¿Qué es un bono? Bueno, un bono es un papelito que vale tanto y ustedes les da tanto interés en el futuro. ¿Ok? Y eso se los garantiza el gobierno. Entonces, a menos de que el gobierno quiebre, ustedes les van a dar esa plata. Entonces es muy seguro, o técnicamente muy seguro. Entonces, si ustedes ven que hay mucha plata en la economía, como Banco Central, ¿ustedes qué hacen? Ustedes agarran bonos del gobierno y se los venden a los bancos, ¿verdad? Vende bonos del gobierno. Entonces, a cambio de esos bonos de gobierno, ¿qué tienen que dar los bancos? Ah, casualmente tienen que dar dinero, ¿verdad? Entonces, como le dan dinero al Banco Central, entonces eso disminuye las reservas que tienen y disminuye también la cantidad de dinero que hay. O sea, básicamente lo que queremos controlar es la cantidad de dinero. Entonces, si yo quiero que haya menos dinero en la economía, yo le doy a los bancos estos papelitos y ellos me dan dinero. Entonces, recorto la cantidad. Con eso los bancos van a tener más, o sea, los activos los van a tener más en títulos valores, ¿verdad? Eh, y van a tener menos reservas, ¿verdad? Con lo cual va a haber menos plata en la economía. Si por el contrario yo quiero que haya más plata en la economía porque quiero dinamizarla, porque quiero que haya, no sé, más demanda de bienes y servicios o más crédito, bueno, una forma que tengo es más bien comprándole esos bonos a los bancos y a cambio de los bonos dando dinero, con lo cual van a tener más reservas. ¿Ok? Y también van a poder prestar más plata, etc. Joel, decime. Profe, ¿los bancos están obligados a comprarle los bonos al Banco Central o No, 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 se subastan, se venden, pero no, no es una obligación. Pero, digamos, se les dan los incentivos para que los compren. Ya el banco que lo compre y tal, pues bueno, él decidirá. Puede ser que el Banco Central no sea exitoso, puede ser que lo saque a la venta y no se los compren, ¿verdad? No es un riesgo. Pero no puede obligar. A lo que sí puede obligar el Banco Central, eso sí, es a las reservas. O sea, usted no puede tener menos de un 13% de los depósitos en reservas. Y tiene que depositarlos en el Banco Central a propósito. Ujú. Eso sí los puede obligar, pero no los puede obligar a comprarle los bonos. Solo, eso no opera, por eso dice, es una operación de mercado abierto, es una operación de mercado, no es una obligación, es simplemente un mercado donde se venden esos bonos. Se venden y se compran esos bonos. Tal vez se les da algún incentivo, por ejemplo, bajarle el precio para que el rendimiento sea más alto y así incentivar a los bancos justamente a comprar. ¿Listo? Pero bueno, esa es una forma, ¿verdad? Comprar y vender bonos. Ustedes venden bonos para capturar dinero o compran bonos para inyectar dinero a la economía y tener más bonos. O sea, el Banco Central compraría esos bonos y liberaría dinero a la economía. Con lo cual, los bancos van a tener un nivel de reservas probablemente más alto y van a poder prestar más plata, con lo cual va a haber más demanda de bienes y servicios y básicamente, pues, se mueve más, se dinamiza un poco más la economía. ¿Ok? Entonces, esas son operaciones de mercado abierto. Ya tenemos la otra, el encaje. Variamos el encaje para que los bancos puedan prestar más o menos plata y así influir en el multiplicador monetario, ¿verdad? Otro método, tercer método método estrella a día de hoy en el Banco Central, tasas de interés. Ok, el Banco Central puede prestarle plata a los bancos para que estos lleguen a los niveles de reservas que necesitan. Es decir, si un banco antes de que se acabe el día tiene un 10% de todos sus depósitos en reservas y la regulación dice que necesita tener un 13%, entonces necesita sacar esa plata de algún lado, ¿verdad? Le puede pedir a otros bancos, pero también le puede pedir plata al Banco Central.
Entonces, un método tradicional, y esto también hablando en términos de la Reserva Federal en Estados Unidos, un método para ajustar estas reservas es lo que llamamos la tasa de descuento. Es decir, si los bancos no tienen suficientes reservas para llegar al encaje mínimo legal, puede pedirle plata prestada al Banco Central. ¿A qué tasa de interés? La tasa de interés de descuento. Entonces, la tasa de descuento nos va a medir el costo de esos fondos, o sea, qué tan costosos para los bancos recuperar esa plata con la cual van a llegar a la regulación. Eh, Otra interpretación, si la tasa de descuento es muy alto, los bancos van a ver que es muy caro pedirle plata prestada al Banco Central y recuperar esas reservas. ¿Qué van a hacer entonces? Bueno, a lo mejor no podemos tener reservas por debajo, o sea, no podemos prestar tanta plata, tenemos que prestar menos. Tenemos que asegurarnos de que tenemos suficientes reservas porque el día de mañana, si nos hace falta, nos van a cobrar un montón. Entonces, no, ¿verdad? Vamos a pedir menos reservas. No vamos a pedir tanto prestado, sino que nos vamos a asegurar de tener al final del día suficientes reservas porque qué caro. Si más bien baja la tasa de descuento, pues hay un incentivo para que los bancos, no importa, tengan reservas por debajo del legal y a fin del día, pues nada, piden esa plata prestada y se acabó, ¿verdad? Eh, Otro método que no es a través de la tasa de interés, es a través de la cantidad. O sea, la Reserva Federal dice, yo voy a ofertar tantas reservas para prestar. O sea, no a través de la tasa de interés, sino a través de la cantidad. Hay $1.000.000.000 para prestar. Vean a ver quién la agarra. ¿Quién es el mejor postor? ¿Quién me ofrece más por estos fondos? Y, y ya, ¿verdad? O sea, con eso en lo que está influyendo básicamente el Banco Central es en la actitud y en los métodos que tengan los bancos para financiarse y para financiar justamente esos niveles de reservas que son requeridos. ¿Ok? En el caso del Banco Central en Costa Rica está lo que llamamos la tasa de política monetaria, que por ahí seguro lo han escuchado. Esa tasa nos va a guiar justamente el mercado interbancario, que es lo que les decía ahorita al inicio. Es decir, los bancos, algunos tienen unas reservas en exceso, o sea, tienen, no sé, el requerimiento es del 13%, pero tienen un 20, yo qué sé, o un 15, un 14, un 16. Y hay bancos que tienen menos. Entonces hay un mercado entre bancos para prestarse esos fondos. Y la tasa de política monetaria lo que va a buscar es regular justamente la tasa de interés a la cual los bancos se prestan plata entre ellos. Si esa tasa es más baja, los bancos, pues al final de cuentas, espera que a los bancos les sea más fácil financiarse, con lo cual les sea más fácil no, les sea más fácil prestar plata y recuperar después esos fondos porque la tasa de interés es más baja. Si la tasa de política monetaria es más alta, eso le envía una señal a los bancos de que vamos a tratar de controlar la inflación, de que vamos a tratar de recortar esos préstamos, ¿verdad? Es una señal de no presten tanto, es una señal de no pidan tanta plata prestada en el mercado interbancario. Vamos a subir esta tasa de interés, eh, vamos a tratar de controlar la economía. ¿Ok? Eso en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Eh, entonces, volviendo al encaje, el Banco Central lo que hace, que esto ya se los había contado, ¿verdad? Aquí no hay nada nuevo, simplemente es que lo que hace el gobierno para regular esas reservas es simplemente cambiar el porcentaje mínimo. O sea, era de un 15, ahora es de un 13. Ah, bueno, entonces tenemos más espacio para prestar plata. Ahora lo subimos a un 20. Ah, bueno, dicen los bancos, ya no puedo prestar tanta plata porque necesito mantener un 20% en reservas. Entonces, o sea, no me va a ser tan fácil a mí simplemente sacar la plata de nuevo y prestarla, ¿verdad? Eh, entonces, estas medidas no son perfectas, ¿verdad? Al final, por ejemplo, con lo que esto no está acá. No, esto no está acá en la presentación. Al final, si el Banco Central en Costa Rica, por ejemplo, mueve la tasa de política monetaria hacia abajo, eh, la idea sería que como para los bancos es más fácil financiarse y es más fácil prestar, se esperaría que también las tasas de interés a las cuales los bancos están prestando plata bajen, ¿verdad? O sea, para incentivar justamente esa demanda de bienes y servicios. No siempre pasa, ¿verdad? Pero es la idea.
Asimismo, cuando baja la tasa de encaje, bueno, también es una facilidad de los bancos eso debería darle una facilidad a los bancos para prestar plata, con lo cual deberíamos esperar que las tasas de interés en el mercado, ¿verdad? También bajen. O sea, que los bancos cuando van a prestar plata para que uno compre casa, carro, lo que sea, también bajen las tasas de interés. Todo, Profe, todo va junto, digamos, todo va en conjunto. Sí, decime. una pregunta, ¿eso cómo funciona en otros países, digamos, si no hay un banco así como central? Por Normalmente los decirlo países así? tienen bancos centrales. La única razón por la que un país, por ejemplo, bueno, no nos vayamos muy lejos. Panamá no tiene banco central. Y Panamá no tiene banco central porque, ok, esta parte es muy importante. Por ejemplo, Panamá no tiene banco central porque Panamá está dolarizado. O sea, Panamá no tiene moneda propia. O sea, Panamá usa dólares y para de contar. Entonces, no tiene moneda local. Entonces, una de las cosas a las que ustedes renuncian cuando se dolarizan es a política monetaria. O sea, no hay un banco central de Panamá. El gobierno panameño no puede hacer nada para reducir o aumentar la cantidad de dinero. O sea, no puede controlar esta tasa, no puede hacer operaciones de mercado abierto, no puede, renuncia a su política monetaria. Entonces, ¿qué pasa? Es una excelente pregunta. Bueno, Panamá, la economía panameña va a estar mucho más expuesta a los choques externos. O sea, si el dólar se deprecia con respecto a otras monedas, bueno, Panamá se va a depreciar y no va a tener nada que hacer para depreciarse. Eh, no tiene moneda propia, eso también tiene implicaciones cambiarias. O sea, esto es con respecto a la cantidad de dinero que hay. Pero ¿qué pasa con respecto al tipo de cambio? Bueno, todo va a ir de la mano, ¿verdad? Si Panamá entra en una crisis profunda, ¿verdad? Normalmente un país cuando, y esto, digamos, me estoy adelantando a otras cosas que van a ver, pero digamos, ya que entramos en el tema de qué pasa cuando no hay un banco central, o mejor dicho, cuando un país como Panamá está dolarizado y no tiene acceso a un banco central propio, o bueno, los países europeos de la zona euro, tampoco, o sea, la mayoría de los países tienen un banco central, pero hay varias circunstancias en las que no. Los países de la zona euro no tienen un banco central. Hay algo que se llama el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se encarga de ver cuántos euros hay y de mantener la inflación europea controlada, pero España no controla su propio dinero. Grecia no controlaba su propio dinero en la crisis, ¿sí? Ni República Checa, ni Alemania, o sea, el Banco Central Europeo mantiene y vela por estas variables, pero para Europa como tal. Que entonces, eso implica que hay muchos países, o ningún país en Europa, básicamente, tiene su propio Banco Central, sino que se funcionan en conjunto. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En el caso de una crisis, ¿verdad? Por ejemplo, Panamá. Volvamos al caso de Panamá. Si viene una crisis muy profunda, lo normal sería que ustedes deprecien su moneda. O sea, que el colón valga menos y necesitemos más dólares por cada colón, lo cual va a incentivar nuestras exportaciones, ¿verdad? Va a hacer que el país sea más barato para la gente de afuera, para invertir en Costa Rica, para comprar cosas de Costa Rica, para que el exterior demande más bienes y servicios de Costa Rica. Y si ustedes no tienen su propia moneda, se fregaron, o sea, no tienen cómo hacer eso. Una de las razones también por las cuales la crisis en Grecia en el 2008-2012 fue tan grave es justamente por eso. No tienen cómo depreciar en una Grecia, entonces, en una Grecia. No tienen cómo depreciar su moneda. Entonces, no tienen política monetaria. No tienen tantas herramientas como un país que sí tiene su propio banco central. Y en el caso de la inflación, bueno, normalmente un país dolarizado, ustedes ven Panamá o El Salvador o Ecuador, tienen tasas de inflación normalmente relativamente bajas. ¿Sí? Un país como El Salvador en particular, bueno, si ustedes no tienen su propio dinero, eh, ¿de dónde vienen los dólares? O sea, es una excelente pregunta. Si El Salvador tiene dólar como su moneda de curso legal, ¿de dónde agarra los dólares? ¿De dónde saca dólares El Salvador? Y una de las principales respuestas es, en verdad hay dos. Una de las principales respuestas es las remesas. Es decir, gente que salió de El Salvador y se fue principalmente a Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos y envía plata a la familia, y envía dólares, ¿verdad? Así es como entra oferta monetaria en El Salvador. Segunda forma, exportaciones en general, pero sobre todo remesas, porque las remesas en El Salvador representan como el 20-25% del PIB y como el 40% del consumo privado del país. Lo sostienen, básicamente. Entonces, sí, o sea, la respuesta a qué pasa cuando no hay un banco central es muy compleja, pero a nivel básico y para quedarme simplemente con el tema que estamos hablando,
Y en este tema en particular, renuncias a tu política monetaria. Si vos no tenés un banco central, renuncias a tu política monetaria. Y quedas expuesto como país a los choques externos, ¿verdad? Pero reducís el problema de la inflación. Normal, o sea, ahorita no, porque estamos en una situación muy especial. Entonces, Panamá tiene tasa de inflación más alta, El Salvador tiene tasa de inflación más alta, pero no tiene política monetaria. No pueden ejercer política monetaria. Entonces, sí, básicamente esas son las cosas que pasan. Eh, Otro problema que puede darse, bueno, las corridas bancarias. Recuerden que ahorita, como le estaba diciendo a Matías, eh, ¿qué pasa si mucha gente quiere retirar su plata porque sienten que los bancos van a quebrar o porque sienten que la economía va muy mal y todo va a quebrar y todo está muy mal, entonces voy a sacar mi plata? Bueno, eso tiene un nombre, eso le llamamos una corrida bancaria y es terrible. Porque los bancos dicen, mira, nos damos cuenta de que no tenemos plata para pagarle a todo el mundo, porque prestamos esa plata, ¿verdad? Entonces, como no tenemos suficientes reservas para pagarle a todo el mundo, entonces, ¿qué hacemos? Cerramos el banco. Ustedes no pueden retirar plata. Los cajeros automáticos quedan en desuso. Cerramos el banco, ustedes no pueden entrar. Entonces se hacen unas filas enormes y la gente se alborota y destruye cosas y quiebra los bancos, porque es que esa plata es de ellos, pero el banco lo que hizo fue agarrar esa plata y prestarla a otra gente. Eso genera obviamente mucho descontento. Sí, eso ha pasado muchas veces. Si quieren, para una referencia histórica, si quieren luego verse algún video o algún artículo en Wikipedia, pónganse el corralito en Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, como la economía está como está y Argentina es un caso especialmente próspero en estas cuestiones. Entonces cerramos los bancos, la gente no retira la plata y así nos mantenemos con la plata. O sea, no podemos, no tenemos plata para pagarles a todos. Entonces tenemos que cerrar hasta que esto se calme o hasta que decidan que ya no quieren retirar la plata o hasta que nos inyecten dinero o hasta que haya alguna regulación del gobierno que nos permita seguir funcionando. Pero cuando esto llega a pasar, eso es bastante grave normalmente. ¿Ok? Después de un evento como este, normalmente las reservas, el encaje aumenta, ¿verdad? Porque queremos protegernos justamente de que estas cosas pasen. Pero bueno, al final con eso, pues la oferta monetaria va a disminuir. Normalmente cuando hay un corralito es cuando hay una crisis también. Entonces, normalmente en una crisis la gente no está buscando comprar bienes y servicios, sino que busca básicamente guardar la plata debajo del colchón, lo cual acentúa más la crisis, ¿verdad? En Estados Unidos, la Reserva Federal tiene lo que se llama la tasa de fondos federales, ¿verdad? Los fondos federales es esta plata que los bancos se prestan entre sí. ¿Ok? Entonces hay un mercado de fondos federales. Y el banco define la tasa de interés, ¿verdad? Bueno, no define la tasa de interés, pero afecta la tasa de interés. Esa tasa de interés es una es un precio de mercado, ¿sí? Pero la Reserva Federal puede apuntar a reducir o aumentar esa tasa de fondos federales, ¿ok? Entonces, esta es la variable de política monetaria que va a tener bueno, una de las variables de política económica y monetaria que va a tener la Reserva Federal de Estados Unidos para controlar la demanda no, la oferta de dinero. ¿Ok? Entonces, así como en Costa Rica tenemos la tasa de política monetaria para mover, digamos, este mercado interbancario, en Estados Unidos también. Y a esa tasa le vamos a llamar la tasa de fondos federales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, aquí hay un gráfico de cómo en los últimos 50 años básicamente se ha movido, ¿verdad? Con las tasas de las hipotecas, con las tasas prime, muy famosas en el año 2008, con las notas del tesoro, ¿verdad? Que es un bono de gobierno, básicamente. Ok, digamos que el banco, la Reserva Federal, que es algo así como el Banco Central de Estados Unidos, quiere aumentar la tasa de fondos federales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una operación de mercado abierto, va a vender los bonos del gobierno. Cuando vende los bonos del gobierno, recuerden, ¿a quién le vende esos bonos del gobierno? Se los vende a los bancos. Los bancos con eso van a tener menos reservas o menos dinero en general. ¿Qué significa eso? Que los bancos van a ofrecer en este mercado interbancario menos fondos federales. Es decir, los bancos son los que participan en este mercado. Entonces, si le dan esta plata a la Fed por esos bonos, no van a venir aquí a demandar esa plata, o mejor dicho, a ofrecer esa plata al mercado de fondos federales. ¿Qué pasa cuando hay una oferta que es menor a la cantidad demandada? Bueno, una cantidad ofrecida menor a la cantidad demandada. El precio sube.
Sí, aumentamos la tasa de interés para que otros bancos estén dispuestos a ofrecer fondos y los bancos que estaban antes, pues bueno, muchos se retiren hasta que lleguemos a un nuevo equilibrio. ¿Ok? Entonces, yo le vendo yo le vendo esos bonos a los bancos para que me den la plata, no ofrezcan esos fondos en el mercado interbancario y podamos subir la tasa de interés. ¿Ok? ¿Para qué queremos que suba esta tasa de interés? Bueno, en verdad queremos que suban las tasas de interés porque la economía está sobrecalentada, porque hay mucha inflación. Esto va a llevar probablemente a que los bancos en general presten menos dinero, lo presten a una tasa de interés también más alta, la gente compre menos casas, menos carros, etcétera, ¿verdad? Entonces, es como retener la avalancha inflacionaria a través de la tasa de interés de política monetaria, ¿verdad? Ok, esto es cómo se ha movido la tasa de política monetaria, que es nuestro equivalente costarricense a la tasa de fondos federales, ¿verdad? A lo largo de los últimos 7 años, y esto no cuenta los últimos, en verdad, ahorita están un 13%, que ni siquiera está en este gráfico. Está raro, ¿verdad? Tasa de política monetaria diaria. Bueno, ahorita están un 13%. Ok, entonces esta es la misma filmina de antes. Ah, bueno, ya entiendo por qué, porque aquí está el gráfico, perdón. Cómo se ha movido la base monetaria, vean que eso va para arriba, ¿verdad? Normalmente los países experimentan inflación y ojo, no quiero, y eso es muy importante, no deberían ustedes satanizar la inflación como tal. O sea, un nivel moderado de inflación, por ejemplo, en el rango meta del Banco Central del 2 al 4%, está bien. Es decir, en una economía que crezca, un poco de inflación ayuda también. O sea, nos da una señal, un poco de inflación nos da una señal de que la economía se está moviendo, de que se están demandando bienes y servicios, de que eso va a llevar también a una mayor oferta en el futuro de bienes y servicios. O sea, la inflación, un poco de inflación está muy bien. Eso hace que los salarios, bueno, pues los salarios al final todo se va a tener que ir ajustando, pero se ajusta de a poco. Entonces, a nadie le pega el golpe, sino que de a poco vamos ajustando, vamos ajustando, vamos ajustando. Nos da una señal la inflación de que la economía se está moviendo bien, todo en orden, ¿verdad? El problema es cuando se nos sale de las manos. Joel, cuéntame. Profe, podría pasar que hay inflación, pero no hay crecimiento económico. Sí, eso tiene un nombre muy especial. Se llama estanflación. No sé si alguien ha escuchado el término o si lo ha visto por ahí en estos días. La estanflación básicamente es justamente eso, que hay mucha inflación y no hay crecimiento. Por ejemplo, hoy día, porque una de las principales razones de la inflación que tenemos es los precios del petróleo, la crisis ucrano-rusa, digamos, que no es una guerra, es una invasión. Y el hecho de que el precio del petróleo está tan alto eleva los costos de muchas cosas. Los voy a dibujar acá. Entonces, el precio del petróleo aumenta. El precio, perdón la anotación, aquí estoy simplemente con mi creatividad pedorra. El precio de las cosas va a aumentar. El costo de las cosas va a aumentar. La producción, el PIB, dado esto, puede verse afectado. ¿Ok? Porque sí, hay mucha inflación, las cosas están subiendo de precio, pero no estamos produciendo más cosas, sino que más bien estamos produciendo menos, porque con estos precios del petróleo, con estos costos, vamos a producir bastante, o sea, podemos empezar a producir menos cosas, menos de varias cosas. Podemos empezar a ver escasez de alimentos, como efectivamente se está dando, podemos ver escasez de materias primas, ¿verdad? Porque la gente, como ve estos costos tan altos y la producción también baja o se estanca, entonces es muy difícil conseguir cualquier cosa. O sea, si ustedes van a producir, yo qué sé, un televisor, bueno, los microchips, el aluminio, la pantalla, o sea, todos los materiales que ustedes necesitan van a estar más caros y va a ser más difícil de conseguir. Entonces se crea escasez. Entonces, en una situación como esta, ¿verdad? Que es una crisis derivada de una cuestión energética, ¿sí? ¿Verdad? Que empieza por acá, precios del petróleo y precios de los alimentos, precios del trigo, porque Ucrania era el principal exportador europeo de trigo, por ejemplo, y de cereales. Era como el granero de Europa. Bueno, es, porque todavía lo producen, solo que no exportan tanto. Eh, entonces, a este fenómeno se le llama estanflación. Es decir, estamos estancados y al mismo tiempo hay inflación. Entonces, esa es una muy buena pregunta, Joel, digamos, eso pasa y es lo que está pasando ahorita. Y es lo que, bueno, no sé si decirles que es lo que está pasando ahorita, pero es lo que se teme que vaya a pasar. Que hay varios países desarrollados entren en recesión justamente porque la producción se ve afectada, pero los precios suben. La última vez que pasó eso fue por allá en los 70s con la crisis energética y la guerra del Golfo.
Y fue básicamente lo mismo, aumentan los precios del petróleo, aumentan los precios de las cosas, los países se estancan y aumenta mucho la inflación. Nota histórica, fue por esa crisis y fue por ese periodo en el cual hubo tanta inflación y tan poco crecimiento que los bancos centrales pasaron a darle tanta atención a la inflación. Yo les dije, el principal objetivo del Banco Central es mantener los precios estables. Bueno, eso no siempre fue así. El principal objetivo antes era, o uno de los principales objetivos también era el empleo, o sea, mantener el empleo y las variables macroeconómicas y la producción andando. Pero como ocurrió esto y hubo tanta inflación, todos los países le empezaron a tener muchísimo miedo a la inflación, básicamente. Y los bancos centrales se movieron a objetivos de inflación más estrictos. ¿Sí? Profe, con la inflación el PIB también sube, ¿verdad? El PIB nominal, el PIB real no. El Producto Interno Bruto nominal, o sea, el medido en colones de hoy, sí, aumenta por la inflación, pero si ustedes corrigen por la inflación, lo que les queda es el PIB real, ¿verdad? Y cuando yo les digo estanflación, es mucha inflación y un estancamiento del PIB real. Lo que nos interesa es el PIB real, los bienes y servicios que se están produciendo en este país en este periodo. ¿Ok? Entonces sí, cuando aumenta la inflación aumenta el PIB, pero el nominal. No es que estés produciendo más cosas, es que las cosas valen más. Y eso te afecta la medición, ¿verdad? Entonces esas variables monetarias ahí van subiendo, por si lo quieren ver ahí desde la presentación ya está habilitada, ¿verdad? El M1, ahorita ya vimos también dónde se consigue, ¿verdad? Acá me lo pueden graficar, ¿ok? Básicamente eso es. Entonces, esta era la clase de hoy sobre dinero, fue bastante densa, creo. No sé si hay alguna duda, cualquier cosa, igual ustedes saben que me pueden escribir ahí en cualquier momento. Sobre el examen, ahorita luego veo las notas y nomás esperamos a que los que faltan hagan el examen y les paso las respuestas. Probablemente mañana en la mañana, porque el examen va a ser hoy en la noche, ¿no? Seguramente. Entonces sí, pero no sé si hay alguna otra duda, voy a dejar de grabar.